tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en este conversatorio, en el cual es una gran oportunidad que nos ha dado el equipo de JP Morgan para hablar directamente con Jacqueline Elías, la directora del Philanthropy Center, y con Juan Ettinger, ejecutivo del grupo Endowments and Foundations Group de JP Morgan. Ambos vienen de Nueva York y cuando nos sentamos con Alejandro Calderón, que es el artífice de esta idea y a quien agradezco muchísimo el habernos dado esta oportunidad el día de hoy, consideramos que era para las fundaciones algo vital. Ahora que estamos trabajando todo el tema de nuestro modelo de gestión de conocimiento, donde uno de los niveles del estratégico y uno de los puntos es qué pasa con el patrimonio de las fundaciones empresariales, hacia dónde va el gobierno de las fundaciones empresariales, qué debemos tener presente como fundaciones empresariales cuando invertimos, digamos como gestoras de desarrollo que somos cada una de nosotras. Entonces encontramos que qué interesante conocer qué está pasando en la región y quién más que el JP Morgan, que está presente en todo el continente y obviamente a nivel mundial, que nos contara un poco y tener este diálogo que, como lo he dicho en todas las presentaciones de la AFE, es un diálogo entre fundaciones amigas, entre fundaciones que, si bien podemos ser muy distintas en los enfoques, somos muy parecidas en los compromisos que tenemos como país, en las inversiones que hacemos que buscan hacer transformaciones sociales. Entonces, sé que las agendas hasta final de año están horribles y que es complicado desplazarse. Para quienes no pueden estar presentes, pues los estamos filmando el evento el día de hoy. Van a ser 2 horas y media ricas de conocimiento, donde, como les digo, tenemos la oportunidad de tener a Jacqueline. Jacqueline es la directora general del Philanthropy Center, una división del JP Morgan, que se centra en darle asesoría, conocimiento y oportunidades de colaboración a sus clientes. Ella viene de Nueva York, ha trabajado todo el tiempo con todo el tema de esas entidades sin ánimo de lucro. Trabajó en programas del New York Community Trust, una de las más reconocidas en Estados Unidos como fundaciones comunitarias. Y tenemos la fortuna que ambos son latinos, tanto Jacqueline como Juan, que es argentino. Yo al comienzo le preguntaba a Alejandro, bueno, necesitamos traducción. Dice, no, son latinos. Y dije, qué rico entonces que el lenguaje de uno, por más bilingües que seamos o no seamos, permita a veces más facilidad y compartir. Entonces, pues no quiero alargarme en preámbulos, quiero la palabra a Jacqueline y a Juan, agradecer nuevamente a Alejandro Calderón por su generosidad de brindarnos este espacio, a todos ustedes por su generosidad en sacar un tiempo de sus agendas y aprender muchísimo. También a Alberto Escobar, representante del JP Morgan aquí en Colombia. Mil gracias, Alejandro, también por estar acá presente, por el compromiso de compartir esto con las fundaciones, que como lo dijimos, se lo comentaba yo a Jacqueline y a Juan durante el almuerzo, todas estamos comprometidas con el país y todas creemos que podemos ser muy buenas aliadas para trabajar conjuntamente. Y en eso es lo que nos esforzamos como Asociación de Fundaciones Empresariales, en articularnos, en trabajar mejor y en un mejor país. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por darme esta oportunidad. Solo quiero empezar para contarles que yo llegué a Bogotá hoy en la mañana a las 4:30, entonces si estoy un poquito lenta o si se me como las palabras es porque no quiero, tengo un poco de cansancio encima de mí, pero es una un gran orgullo estar acá. Yo soy guatemalteca, soy chapina, pero he vivido en los Estados Unidos ya desde que era chiquita, entonces ya soy más o menos gringa. Pero cualquier oportunidad que tengo para venir a Latinoamérica, siempre la cojo. Entonces, tenemos un poquito de problemas tecnológicos, pero eso no tiene que ver con nada. Mi presentación está en uno de los libritos que ustedes tienen enfrente de ustedes, el que se está titulado Understanding the Current Giving Landscape. Entonces, voy a hablar en español lo más posible, pero la presentación está en inglés. La otra cosa es que también deseo que esto sea un intercambio. Entonces, por favor, si cualquier pregunta o inquietud que surja, por favor, interruptan y pregúntenme, porque yo no estoy para dar lectura así solo por una hora. Entonces, yo voy a hablar más o menos de lo que está pasando globalmente, pero en particular en los Estados Unidos, en lo que es las donaciones
privadas filantrópicas. Como lo dijeron en la introducción, mi background es en la filantropía. Yo he estado en el banco privado por 14 años. Antes de venir a JP Morgan, estaba yo involucrada en una carrera de filantropía, no solamente en varias fundaciones privadas, pero también en varios NGOs, donde yo estaba trabajando directamente con personas sin lucro y que necesitaban ayuda social. Entonces, cuando vine a JP Morgan, la idea era que muchas de las familias que son clientes de nosotros, que están muy interesados en no solamente el manejo de su riqueza en lo que es para rendir rentas para vivir, pero también para hacer un impacto social. Entonces, mi trabajo es algo de lujo en muchas maneras. Yo trabajo con equipos de banqueros en todo el mundo. Trabajo principalmente con familias que tienen un deseo de formar fundaciones o tal vez vehículos formales para enfocar sus donaciones, muchas veces en partnership con sus familias. Situaciones aquí en Latinoamérica, por ejemplo, son familias que tal vez tienen compañías privadas o empresas privadas, pero tal vez quieren formar algo como gemelo para donaciones de su familia. Entonces yo soy asesora en lo que es todo el desarrollo de sistemas de decisiones familiares, de sistemas de infraestructura, y también para empezar a hacer el networking, porque eso es parte de la plataforma que también tenemos en JP Morgan, que nosotros como consejeros de familias en todo el mundo tenemos el view de que muchos de los casos y experiencias que muchas de las familias tienen no son únicas, aunque son distintas, pero no son únicas. Entonces podemos nosotros brindar nuestra experiencia y también opinión sobre y experiencia con otras familias. Entonces es un privilegio tener ese papel, pero también es algo que nosotros lo hacemos como parte de la relación que tenemos con nuestras familias mundialmente. Entonces, si quieren ustedes abrir su librito, porque me parece, mira, yo estaba en Microsoft hace como 3 semanas y estaba yo en Microsoft, en el campus, una presentación con personas grandes de la compañía, y sabes que esta misma cosa pasó ayer. Yo dije, hay algunas personas que las van a despedir, pero yo... The show must go on, como dicen. Entonces, esto no es nada. Entonces, yo conozco a Bill Gates. Sí, está bien, pues eso fuera muy, muy, muy ayudante para mí. Entonces, por favor, empezamos aquí en la primera línea. Yo soy Daniel Suárez de Cemex y estoy por Fundación Cemex acá. Fernando Cortés, Fundación Bolívar de la Vivienda. Alberto Escobar, JP Morgan. Milena Gaitán, de la Fundación Ideas para la Paz. Rosario Jiménez, de la Fundación Terpel. Hola, soy Diana Sander, GTV Philanthropy. Soy Camila Torres, de Fundación Candela. Soy Julie Curdo, también de Fundación Candela. Ángel Escalón, Fundación Corolla. Daniel Muñoz, Fundación Mujeres de María Isabel Echeverri, Fundación B. Natalia Mora, Fundación Artecoana. Cristina Arieta, Fundación Preservadora. Soy Michael Eddy, director ejecutivo de Insignia. José Aguirre, Compartamos en Colombia. Juan Pablo Rodríguez, Fundación Bavaria. José Alejandro Torres, de Compartamos en Colombia. Fernando Alonso, de Fundación Cheo. Kevin Aristizábal, de Fundación Vivienda por Colombia. Julio Carlos Vergara, Fundación Cultural. Okay. Y está mi colega Juan Lettinger que va a venir después que yo. Entonces, ¿ya estamos o no? Sí, no, ya. Ok. Bueno, ¿por qué no empezamos? Porque así no, porque yo sé que ustedes vinieron a tiempo y todo. Entonces, la primera página que está titulada Origins of Resources Mobilization for Latin America and the Caribbean. Parte de la dificultad de armar una presentación como esta es que la verdad es que hay muy poca información formal
sobre cómo el movimiento de dinero y de donaciones pasan en Latinoamérica. Y eso no es único acá en Latinoamérica, pero por todo el mundo. Los Estados Unidos es el único lugar donde verdaderamente no solamente se reporta las donaciones, pero también tenemos más idea de las tendencias de las personas como donantes. Sin embargo, la Fundación Avina, que me imagino que ustedes todos lo conocen, ha hecho unos grandes esfuerzos en tratar de traer un poco de transparencia en lo que es la información sobre dónde está no solamente las donaciones caritivas, pero también en cuál es el rol que tenemos nosotros como donantes típicos acá en Latinoamérica y qué tiene que ver los extranjeros. Entonces, como vemos en esta página, la mayoría del dinero caritivo que entra a Latinoamérica todavía es mayormente extranjero. Los Estados Unidos todavía representa casi 43% de las donaciones que vienen anuales. En 2012, Norteamérica, principalmente los Estados Unidos, donó casi 4.4 millones de dólares, o billones de dólares, más bien dicho, a diferentes causas. Y voy a hablar un poquito más de eso más tarde en mi presentación. Europa, empezando con España, también es parte de los recursos más grandes que entran a Latinoamérica. España dona casi 13% de las donaciones totales que vienen a los a Latinoamérica. Y bueno, la mayoría de ese dinero que entra a nuestros países vienen de individuos. Solo un porcentaje chico viene de fundaciones privadas que muchos de nosotros conocemos, empezando con la Fundación Ford, con la Fundación Gates. Interesantemente, la Ford Foundation sigue siendo el donante más grande de fundaciones profesionales. La segunda se llama Silicon Valley Community Foundation, y esa fundación está basada en Palo Alto, en California. Y estábamos hablando de eso sobre eso durante el almuerzo. Silicon Valley Community Foundation es una de las fundaciones que ha crecido más rápido en los últimos 5 años. ¿Y por qué? La razón es que la mayoría de los nuevos empresarios en Silicon Valley tienen compañías que ellos crearon. Entonces, muchas veces, en la dinámica legal de los Estados Unidos, cuando una persona empieza a organizarse para un IPO, muchas veces parte de esa planificación tiene que ver con donaciones que se llaman pre-IPO, es decir, que uno pone un porcentaje de su equity en la compañía, en una fundación o alguna estructura, que cuando después del IPO el valor de esos shares crecen en la fundación. Entonces, la Silicon Valley Community Foundation ha sido un lugar donde muchos de los nuevos billonarios de Silicon Valley han usado. Por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook tiene oficialmente su fundación, que es un fondo adentro de la Silicon Valley Community Foundation. Entonces, es una situación de tax planning, porque la verdad es que en los Estados Unidos hay varias dinámicas donde se puede ahorrar bastante dinero, plata en impuestos, si uno hace una planificación muy detallada en lo que es donaciones a organizaciones caritivas y otras maneras. Entonces, eso es algo que ustedes tal vez, como personas que tal vez quieren encontrar diferentes maneras de entender de dónde se está formando la mayoría de la riqueza, pero también entender la psicología o el perfil de las personas, de los donantes actuales en los Estados Unidos. Les puedo decir que Silicon Valley y todo lo que tiene que ver el oeste de los Estados Unidos es un lugar que es muy dinámico. Hay una conexión, lo que yo he visto trabajando con diferentes familias, una conexión fuerte con la naturaleza de Sudamérica, de Centroamérica, y también hay una visión más global. Entonces, cuando uno piensa de lo que va a pasar
en el futuro. Es algo que tal vez podemos charlarlo un poquito más cuando les dé más información, pero solo pongo ese punto porque creo que la relación entre los donantes americanos y las necesidades latinoamericanas tal vez va a cambiar un poco en el futuro. La mayoría del dinero, entonces, pero cuando uno ve esta foto, también vemos que casi $1 billón viene de donantes locales, es decir, todas las empresas que están sentadas acá, también otras empresas que tal vez y individuos que donan tal vez anónimamente. Entonces es algo que creo que en comparación a lugares como el África o tal vez como India, donde la riqueza no está necesariamente hecha al nivel que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, la oportunidad para crecer nuestra propia o filantropía local es tremenda. Entonces, ojalá entonces quiero poner este framework para después hablar un poco más sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, porque entonces volver otra vez a ver qué podemos hacer sobre el intercambio internacional. Entonces, el próximo slide, sí, nos dice sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, como les comenté, las donaciones filantrópicas mucho tiene que ver parte con nuestra estructura legal y de impuestos, donde nosotros como ciudadanos podemos tener un tax break, pero también como personas que están haciendo estate planning hay muchas ventajas para poner dinero en fundaciones. El año pasado casi 316 billones de dólares fueron donados a causas caritivas. Eso es solo un poco de los casi 3 trillones de dólares que están activamente involucrados en causas sociales. Es decir, que el sector de non-profit es casi 3% de nuestro GDP en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros como banco, pues claro, es un negocio grandísimo para nosotros como para nuestro bottom line, pero también nos dice algo sobre las tendencias de las personas americanas y también la oportunidad como programas sociales en captar parte de esas donaciones. Si vamos a la próxima, vemos que la mayoría de las donaciones que surgen en los Estados Unidos vienen de individuos. Casi 90% de todas las donaciones totales vienen de individuos, no solamente en personas vivas, pero también personas que lo hacen como bequest, que es decir, que hacen una donación al muerte. Muchas de eso se puede ver cuando una persona que tal vez no tiene hijos o tal vez la familia ya tiene suficiente dinero, deja una porción a una fundación que solamente tiene que ver con niños en necesidad o lo hacen una donación a su universidad. Lo importante que de este chart es que muchos de los individuos dan no dan billones de dólares. Es decir, que yo creo que los datos que tenemos ahora es que el average de donaciones es casi $2,200 por persona, si uno lo hace por cada persona que vive en los Estados Unidos. Entonces, es decir, que muchas de este 228 billón de dólares es $25 al tiempo, $100 a la vez. Entonces, es cuando uno ve el impacto que el dinero, the aggregated amount hace, es impresionante. Si vemos la próxima página, ¿qué tipo de actividades están donando las personas? Las personas empiezan a dar en lo que conocen. Entonces, la mayoría de dinero todavía va a causas religiosas. Entonces, eso estamos hablando también durante el almuerzo, que muchas de las donaciones todavía van a las caridades de la Iglesia Católica, a las sinagogas, a todos los diferentes aspectos que todavía están también evidentes aquí en Latinoamérica. El otro lugar donde es muy popular es la educación.
Parte de eso tiene que ver con la dedicación de muchos de los empresarios, especialmente las personas que son self-made, que dicen, bueno, si no fuera por la casa que me dieron una beca para ir a la universidad, yo quiero donar otra vez. Entonces es muy importante, la educación sigue siendo algo que es muy del corazón para mucha gente. También le puse una burbujita al lado que dice International Affairs. Y eso es lo que estaba comentando antes, que aunque los Estados Unidos es un lugar muy donde hay mucha filantropía, causas afuera de los Estados Unidos son muy chicos en interés. Entonces, es decir que para nosotros con Latinoamérica es una cosa como decimos, share of mind, ¿verdad? Cuando uno piensa de todos los problemas que están pasando en el mundo o en su comunidad, algo que pasa afuera, que está un poco alejado de donde está, entonces no es de top of mind. Entonces es una cosa que nosotros como consejeros siempre estamos al tanto en entender mejor la psicología y los intereses y el driving force que está detrás de lo que están haciendo los clientes. Parte de lo que también ustedes pueden entender de los Estados Unidos es que hay casi 2.5 millones de NGOs registrados con el IRS, con el Internal Revenue Service, que es el departamento de gobierno que maneja todo lo que es el non-profit sector. Entonces, es decir que el menú de lo que las personas pueden donar es infinito casi. Y no solamente eso, pero muchas personas están muy preocupadas de entender mejor cuál es el impacto de sus donaciones. Si vamos a la próxima slide, vemos cuáles son las fundaciones, the top 15 U.S. foundations que dieron a causas internacionales. Bueno, claro, como todos entendemos, la Bill and Melinda Gates Foundation pues, es la fundación más grande del mundo, pero también es la que hace la mayoría de las donaciones internacionales. La mayoría de lo que ellos hacen es en el África y tiene que ver también con muchas causas biológicas. Ellos tienen un programa chico aquí en Latinoamérica, tienen un programa de bibliotecas internacionales que es muy bien hecha. También tienen un partnership con Carlos Slim en lo que tiene que ver la educación de niños en Centroamérica. Les puedo decir que Latinoamérica es un lugar que todavía ahora la Fundación está tratando de entender mejor cómo ellos se pueden involucrar. Yo tuve el privilegio de hacer una introducción con una familia aquí de sudamericana que estaba muy interesada en tener un partnership con ellos, y resulta que, bueno, la fundación no tenía mucha experiencia en un cierto tipo de enfermedad que estaban ellos muy interesados. Entonces hicimos esa conexión, y eso también les ha ayudado a ellos como principales, pero también como en su fundación con los empleados, entender el intercambio y la experiencia que tenemos aquí en Latinoamérica y cómo eso puede ser conectado con lo que están haciendo en África. Entonces creo que la historia con la Fundación Gates todavía está desarrollando. Acá en esta lista, las 4 fundaciones que donan la mayoría en Latinoamérica son la Fundación Ford, como les comenté antes, dan principalmente al Brasil, México, parte de Centroamérica y el Caribe. Ellos han hecho varias cosas acá en Sudamérica, pero ahora acaban de apuntar un nuevo presidente, y creo que eso va a cambiar un poco más también. La familia Walton también está muy involucrada en lo que es el tema del environment, entonces la mayoría de sus donaciones ha sido enfocada en eso. Y bueno, también el Hewlett Foundation y MacArthur Foundation también están interesados en lo que es ciertas causas, especialmente en México, en la población y la salud de los niños y las mujeres embarazadas. La próxima, por favor. Entonces, cuando uno ve el tipo de temas que estas fundaciones o fundaciones en total americanas están donando en Latinoamérica o internacionalmente, más bien dicho, como uno ve la mayoría, y
también tiene que ver con la Fundación Gates, la mayoría está enfocada en el tema de salud. Entonces, cuando uno ve esto, no sé si una de las preguntas que tal vez tengo yo para ustedes es si cuando uno ve los temas, si también cuadran con los intereses de ustedes, porque eso es algo que es un punto que yo he tratado de encontrar información sobre si las tendencias e intereses de los americanos o de los extranjeros cuadran con los intereses y las tendencias de los locales, porque es algo que todavía no está muy bien desarrollado. Entonces, como ven acá, la salud, el desarrollo económico, la educación, sigue siendo algo de importancia, pero también causas de crisis. Parte de las donaciones más grandes que pasaron en el 2012 fue sobre el terremoto en Haití, fue sobre tormentas. Entonces, es una actividad más reactiva que ser más estratégica. Entonces, es algo que también... ojalá en intercambios que tal vez grupos como ustedes pueden tener con americanos o otros extranjeros, es menos de la emergencia y más de cómo podemos tener una situación donde no hay tanta no lo puedo decir en inglés, destabilization de situaciones. Entonces ahora quiero cambiar pero antes de seguir, ¿hay alguna pregunta que tienen para mí ahora? Sí. Más estratégica, entonces es algo que también ojalá es más para lo de Haití, lo que es de emergencias, lo que es como de World Hunger y todo eso, lo que tiene que ver con emergencias. Housing, sí. También, porque todo lo que es de desarrollo de infrastructure, que es decir que si viene vamos a decir que hay alguna fundación que está trabajando con el World Bank o con otras organizaciones gobernantes, que ellos pueden ir a hacer como partners en lo que es la estructura de housing, desagües y todo eso que tiene que ver la filantropía privada. ¿Permiso? No como emergencia. Ambos. Porque a veces, como lo que está pasando ahora en Haití, que están reconstruyendo la mayoría de la capital ahora, porque todavía la gente está viviendo en tents. También tiene que ver con todo lo que está con temas de la guerra en el Middle East, con guerras en todos lugares. Entonces, todo lo que tiene que ver con el movimiento de personas y la alimentación y todo eso. No, por favor. Desagües y todo eso que tiene que ver la filantropía privada. Pero no como emergencia, sino como emergencia. ¿Permiso? No como emergencia. Privado, sí, totalmente. Ambos. Porque a veces, como lo que está pasando ahora en Haití. No, esto es solamente fundaciones y individuos. Uh-huh. Entonces, lo que... Este es de mañana, este es like a preview for tomorrow. Pero entonces, si van a la página número 8, quiero cambiar el canal un poco en hablar más sobre lo que nosotros hemos visto en el banco entre nuestros clientes. Porque la mayoría de nuestras familias están, no solamente los latinoamericanos, pero también los americanos me dicen a mí, bueno, yo quiero ser quiero donar más, tengo muchos intereses, pero ¿cuáles son las decisiones primarias que tengo que tomar yo? Entonces, lo que hicimos para esa presentación es ponerlo en 4 secciones que tienen que ver, que muchas veces tienen que ver con en la manera que las personas se conductan. Los 4 temas son el tema de control, el tema de encontrar el tiempo y los recursos para las donaciones. Parte de eso es portfolio construction, que va a ser más lo que Juan va a hablar, pero lo que yo quiero hablar por 2 minutitos es más sobre el concepto de social impact. Y ser anónimo. Entonces, si uno ve la próxima, por favor, el tema de control.
El tema de control es, como les digo a ustedes, es parte de la dificultad de muchos de los donantes para dar internacionalmente, porque si ellos no lo ven, si ellos no están presentes, entonces se sienten inquietos en donar. También ellos quieren que sus familias estén en control, en una manera o del otro. Entonces, parte de lo que yo he visto es que cuando hay una posibilidad que una fundación va a ser manejada por una familia, entonces la idea de que hay una relación profunda con los lugares donde se van a hacer las donaciones es muy importante. Cuando empiezan a hablar sobre el control, es muy importante que la próxima generación también esté involucrada. La mayoría de la próxima generación, que tal vez tienen de años 18 a 35, son personas muy globales. Les puedo decir, muchos americanos acá en Sudamérica que están en la universidad, que están acá visitando y tienen ese amor a este lugar, y ahora es empezando a educar a sus papás, que son los gerentes de las fundaciones, para tener más conexión con diferentes culturas. Es algo que he visto más, que está pasando más en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablo aquí de control, tiene que ver con las consideraciones que muchas de las familias están tomando en estructurar sus propias fundaciones. La definición de familia. Entonces, es decir que muchas veces la señora, la patriarca o la hija o el hijo son las personas que son los principales decision makers de las fundaciones. También muchas familias están muy interesadas en tener lo que llamamos el worst case scenario plan, que yo tengo varias familias que son billonarios. La mayoría del dinero va a ir a una fundación. Y la preocupación de ellos dicen, bueno, si todos estamos en un avión y todos morimos, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces las relaciones que hacen con fundaciones americanas y extranjeras son súper importantes en esa planificación. Entonces, también las prioridades de cómo empezar es algo que es parte de psicología, pero también parte de algo que es parte del driving force de cómo ellos hacen las decisiones. La otra tendencia que hemos visto con muchas familias, no solamente americanas, pero también mundiales, son el determinar cuánto tiempo y cuántos recursos ellos quieren poner en sus fundaciones o en sus actividades filantrópicas. Aquí en Latinoamérica y en varios lugares afuera de los Estados Unidos, el debate de que si deben desarrollar un endowment o hacer fundraising, porque eso de recaudar dinero es, como ustedes me imagino, muchos de ustedes saben, es una tarea grandísima. Yo trabajé con una señora en Centroamérica que, bueno, ella viene de unas familias más grandes, tiene un corazón grandísimo. Había armado ella una relación muy interesante, muy bonita, pero ella gastaba casi $600,000 al año en una fiesta que recaudada, yo creo que $400,000. Yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un poquito de matemáticas, a ver cuánto podemos poner en un endowment para que brinde $400,000? Porque al fin y al cabo ella estaba infeliz del tiempo que estaba tomando en esto. No tenía tiempo para su esposo, no tenía tiempo para sus hijos, y le salía lo que le salía al fin no era suficiente. Entonces empezamos una conversación muy difícil, porque a la misma vez la familia no había pensado de que tal vez tenían que aportar un poco un porcentaje de su dinero cada año para poner más como seguridad en el futuro de esta organización. También ahora hemos visto más links entre la filantropía personal con la filantropía empresaria. Entonces, lo que pasa en la identidad de una persona, yo trabajo con varias personas que todavía están muy activos en el desarrollo de sus negocios, y entonces cuando ellos piensan de un perfil familiar para su filantropía, es como un concepto un poco raro para ellos, porque dicen, bueno,
yo trabajo aquí todos los días, mis hijos trabajan acá, ¿por qué no vamos a tener algo que tenga el nombre de nuestra empresa? Pero la discusión empieza cuando ya las familias se ponen más grandes, tal vez hay 2 o 3 generaciones y tal vez no todos los hijos están involucrados en la empresa, entonces es parte de la planificación que nosotros tratamos de aconsejar a las familias que tengan. También lo que hemos visto es que las familias están muy inquietas en tener muchos empleados. Después de cuando yo regreso a los Estados Unidos, la próxima semana yo voy a Palo Alto, que vamos a hacer una presentación de una conferencia de family offices de muchos de las familias en Silicon Valley, pero también en el Pacific Northwest. Y la dificultad más grande de estas family offices es que muchas de ellas tienen principales que tienen riqueza de, vamos a decir, de 600, 700 millones de dólares o más, o tal vez varios billones, pero tienen un family office de 3 personas. Y dicen, bueno, también y los principales quieren una fundación full time, quieren todo lo que tiene que ver lo que ellos quieren, las esperanzas de ellos. Entonces la idea es, ellos no quieren una estructura grande, pero es imposible, casi imposible, implementar un programa de donaciones o de filantropía efectiva si no hay alguien que tenga una idea de lo que está haciendo. Entonces es parte de darle unas estrategias en cómo usar consultants y todos diferentes de expertos, pero a la misma vez empezar a educar a los principales para que entiendan los aspectos de qué toma la filantropía buena, vamos a decir. Los próximos dos slides le dan más ejemplos sobre el tipo de personas que trabajan en fundaciones comúnmente. También de los diferentes aspectos de fundraising versus endowment que nosotros hablamos vaya, la próxima, por favor. En lo que es las consideraciones que ellos toman. Entonces, eso es self-explanatory. Entonces, si vamos a la tercera, y después de esto solo tengo una más, y después quisiera preguntarles abrirlo para preguntas. Lo que es portfolio construction, que Juan va a hablar más, uno de los temas que surge ahora más que todo es el tema de impact investment. Y parte de lo que hemos visto nosotros es que hay tantas definiciones de lo que es impact investment que muchas veces una persona está hablando de una cosa, la otra está hablando de otra cosa, y la tercera entiende otra cosa. Entonces, para nosotros como asesores es importante que al mínimo nosotros le tratamos de dar un point of view de lo que está pasando, las tendencias que son más comunes. Me imagino que ustedes han oído de negative screening, que es decir, que dice una persona, bueno, yo quiero dar no quiero dar al tabaco, no quiero dar a pistolas y eso, entonces uno pone un portafolio que no incluye esas cosas. También hay esto que se llama ESG Factor, que es Environmental, Social and Governance Factor. Entonces sí que tienen como un menú de causas o de factores que ellos quieren ver en cada de las compañías que ellos quieren invertir. Y finalmente hay lo que se llama Impact Investment, que son inversiones directas para diferentes programas que tienen un impacto social. Lo difícil de eso es que muchas de esas son compañías pequeñas. Para nosotros como banco se hace un poco difícil porque nosotros tenemos en nuestro portafolio, situaciones algo amplias, pero también el nivel de due diligence que uno tiene que hacer para estas inversiones es alto. Entonces, se hace muy difícil para nosotros como asesores de decirle, ok, sí, aquí hay 6 diferentes compañías que son buenas y necesitan X dólares, porque la verdad es que hay miles y miles de ellas sin ninguna regulatory
framework para que nosotros podamos decir si, con confianza que es lo mejor que podemos darle a ellos. Entonces, finalmente, el tema de ser anónimos es algo que es de gran preocupación, no solamente para familias en América, pero también por todos lados. Para nosotros, en muchas de las familias que nosotros trabajamos, especialmente en los Estados Unidos, muchas han optado a ser anónimas, porque la verdad es que por la razón que en los Estados Unidos hay tanta transparencia en lo que es las donaciones caritivas, que muchas veces ellos están preocupados que si tienen niños de 10 años o que están en high school, que alguien viene a pedirle dinero a los chicos, y eso ha pasado, lo he visto con familias donde yo trabajo, o que ahora que la información está en el internet, que la gente venga a sus casas o que si se surjan muchos amigos que no son amigos, que solo están buscando dinero. Entonces ahora parte de lo que hacemos nosotros es tratar de estructurar fundaciones o fideicomisos que no tienen el nombre de las familias, pero también pueden ser un vehículo para las familias propias, pero controlar cómo el público interactúa con ellos. Entonces, muchas veces las familias trabajan con nosotros o con otros asesores para que nosotros seamos la cara pública de ellos. Nosotros somos como los ojos y los oídos de ellos en lo que es las oportunidades afuera de sus comunidades, pero también para que ellos mantengan una vida normal, como se dice, pero y que tengan ellos la libertad de decir no cuando les conviene. Nosotros trabajamos con varias familias, no solamente en los Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica y en el Medio Oriente, donde todas las donaciones son totalmente anónimamente hechas. Y bueno, y para las familias eso es como un double-edged sword, porque hay mucha gente en la prensa que dice, ay, no son, they're not generous, o no tienen fundaciones, pero en verdad las tienen, pero deciden que no es parte de lo que tiene del perfil público que ellos quieren tener. Entonces, con eso, ojalá eso le haga de interés y le fue útil a ustedes, pero por favor, si tienen alguna pregunta, o podemos esperar después que Juan termine, para que entiendan mejor que la dinámica que nosotros cubrimos. Pero estoy aquí como resource, y también cualquier cosa que les pueda ayudar, por favor. ¿Alguna pregunta o quieren que nos hagamos? ¿Los valores de América Latina tienes el valor aproximado de Colombia? ¿De la primera lámina? Los valores Del 4.4 billones, ¿cuánto? Son 4.4 de Estados Unidos, más 4 de Europa, más 1 billón de No se sabe, Fiel, el dato no está así por cada, sí, entonces, bueno, no, espérame. No, solo el único país que fue dotado fue Brasil al 9%, y 9%. Y Chile, pero no lo tengo acá, pero solo fueron los grandes. Sí, si no les puedo dar ese dato porque está ahí está el Avina tiene todos esos datos, eso todo es Avina, sí. Con él es muy difícil saber sus datos porque no hay obligación de darlos. Entonces, todavía, digamos, si el anonimato se maneja en Estados Unidos, que tiene un IRS, en Colombia es aún mayor. Digamos, aún es muy difícil calcular en Colombia, incluso entre las mismas fundaciones empresariales, todavía no hay una total apertura y difusión de cuánto se invierte. Es algo de los temas en los cuales estamos trabajando en que haya mayor transparencia. Pero ni siquiera Avina logra tener un aproximado. Los datos que tienen más o menos del 2000, pero no actualizados a hoy. Y tampoco se calculan, digamos, donaciones que a veces son frecuentes de familias que no tienen que ser gigantes, sino que tema de caridad o que le dan a la iglesia, eso no se contabiliza. Pero otra, tal vez, mira, se me ocurre ahorita que The Brookings Institution en Washington, D.C. hizo unas entrevistas con empresas latinoamericanas, no total, pero buena información
sobre donaciones hechas. Entonces le puedo mandar el link porque está en el Brookings Institution website. Pero interesante, y no la usamos acá porque no era suficiente amplia en los números que tenían ellos, pero tendencias interesantes en lo que están enfocadas las empresas, cuáles son las estructuras que ellos usan y cuántas personas tienen como empleados. Jackie, muchas gracias por tu presentación. Tenía una pregunta acerca de las fundaciones familiares, de que hablaste. Pues quería saber si tienes más información sobre esas fundaciones, lo que estás viendo en JP Morgan o quizás en los Estados Unidos. Digamos, ¿qué porcentaje de esas nuevas fundaciones familiares tienen endowments por encima de $100 millones? ¿Qué porcentaje entre 50 millones y 100 millones? Si hay tendencias hacia contratar a un equipo tercero, profesionales, o hacerlo de ellos mismos, un poco más sobre... Bueno, fíjate, yo tengo muchos datos sobre eso y con mucho gusto lo puedo mandar también, pero ahora en los Estados Unidos hay casi 76,000 fundaciones privadas. La mayoría de ellos, casi 60%, tienen menos de $1 millón en endowment. Es decir, que muchas de ellas son como, decimos nosotros, como placeholders, que tal vez una familia grande la ha creado, pero va a ser fundada cuando alguien muera o cuando haya una venta del negocio. En lo que es de data de 2010, que es the most present one, es solo 770 fundaciones tenían endowments de 50 millones arriba. Entonces, es decir que eso incluye la Fundación Gates, pero muchas de ellas, sabes, son muy pequeñas el número que tienen grandes endowments. Pero la otra cosa también es que en los Estados Unidos especialmente, yo creo que también acá, y he visto varias fundaciones basadas en las Bahamas y en la Suiza, donde el dinero entra y sale rápido. Entonces, tengo un cliente, por ejemplo, que pone casi 100 a 250 millones de dólares al año, pero ya está como ya programado y entonces es como un flow through. El average number de empleados en fundaciones privadas familiares es casi 3.5, y eso también incluye las fundaciones grandes como los Gates, pero las fundaciones chicas. La mayoría de las personas que son empleadas por las fundaciones familiares son los hijos, los nietos o algún familiar. Entonces son fundaciones pequeñas. Hay una organización que se llama The Association for Small Foundations. Allá tiene mucha información sobre las tendencias de fundaciones familiares, que creo que sería interesante para que ustedes vean. Pero la verdad es que la cantidad es grande, pero los recursos son muy concentrados y es muy manejado por una persona o tal vez dos. Les agradezco mucho nuevamente que estén aquí. Lo que quería recorrer hoy con ustedes es, desde el punto de vista de cómo los endowments y las fundaciones se organizan para la administración de sus recursos, compartir algunas mejores prácticas y también hacerles algunas preguntas como para que esto sea interactivo. Un poquito sobre mi experiencia. Llevo un poquito menos de una década en JP Morgan, casi 10 años. Soy argentino, el acento me delata, todos tenemos algunas debilidades. Pero tengo una ciudadanía alemana que la uso cuando me conviene. Vivo en Estados Unidos, en Nueva York, con mi familia, tengo 3 hijos chiquitos. Y bueno, mi trabajo esencialmente es trabajar con fundaciones caritativas, familiares, universidades, hospitales, iglesias, fundaciones corporativas, como para ayudarlas a estructurar una forma de gobierno con una política de inversión, con un plan de inversión para sus recursos financieros. Entonces, Jackie mencionaba que hay instituciones que tienen endowments. Endowments es una palabra, digamos, sexy simplemente para explicar lo que son las reservas, el dinero que está acumulado y que no se gasta. Pero
La realidad es que muchas instituciones no tienen reservas, simplemente hacen el paso de lo que reciben a los programas. Y hay distintas escuelas de pensamiento sobre qué es bueno y qué es malo. Pero la existencia de un endowment tiene una serie de beneficios que nosotros reconocemos, entre ellos el principio de que el dinero atrae más dinero, el segundo de que suaviza las fluctuaciones que puede tener ese dinero que uno tiene que conseguir todos los años, es decir, hay años buenos y años malos. Entonces, y el tercero es justamente que el dinero acumulado permite generar retornos, que uno puede invertirlos adecuadamente para poder facilitar programas, proteger la erosión de esos activos de la inflación, puede inclusive poner ese dinero como una estrategia de apalancamiento, es decir, con ese dinero consigo más dinero, porque alguien está dispuesto a prestarme. Así que el dinero siempre tiene algunos intangibles y tangibles atractivos. Ahora, voy a estructurar esta charla en 3 partes. La primera va a ser forma de gobierno. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo las toma? ¿Quién participa? ¿Cómo se organizan? La segunda es, ¿pero dónde están escritas las reglas? ¿Cómo invertir el dinero? ¿A qué plazo? ¿En qué instrumentos? Peso, dólar, bonos, acciones. ¿Dónde está? ¿Qué liquidez? Todo eso está estructurado en una política de inversión. Y el tercer pilar, que usualmente es lo que la gente salta inmediatamente a hablar, es, bueno, pero ¿cómo se invierte? ¿Qué porcentaje de esto? ¿Qué porcentaje del otro? Vamos al primer punto. Pero antes creo que tengo una pregunta. No todavía. La forma de gobierno depende mucho del tamaño de la organización, ¿no? En el extremo izquierdo acá tenemos una pequeña iglesia en un pueblito que tiene dinero. Podría ser una fundación familiar también, que quizás los que toman las decisiones son el padre y el hijo, o el padre y el tío, o alguien que sabe un poquito de finanzas. Tiene una cuenta en el banco y todos los años emiten cheques para financiar ciertas obras con los que ellos se sienten identificados. Si vamos ahora hasta el extremo derecho, tenemos una gran universidad que tiene staff, tiene una mesa de inversiones, tiene un especialista de bonos, uno de acciones, uno de gestores externos, reportes, etc. Personal de tiempo completo. Y realmente la forma de gobierno depende de eso, del tamaño. Entonces, fíjense esta hoja. El primer caso, la entidad pequeñita, tiene un consejo de administración, que es ese consejo familiar que toma las decisiones. La entidad más grande tiene el directorio de la universidad, que designa un comité de inversiones, que tiene un director y personal de inversiones que hacen todo el manejo financiero y compran esos instrumentos, los bonos, las acciones, etc. Lo más usual que nosotros nos encontramos está en este sector, en el sector C, que es un consejo, vamos a ponerle nombre como si fuera una fundación corporativa, un Board of Directors que designa un grupo que es un comité de inversiones que usualmente se compone con gente del corporativo y gente de la fundación y algún abogado externo, algún especialista de mercado de capitales, que contrata asesores externos para manejar las inversiones. Quizás un asesor para el dinero local en Colombia, algún asesor externo para el dinero en dólares externo, que son los que compran las inversiones. Esa es una forma interesante de trabajar, porque ese comité de inversiones ahora está encargado de invertir los recursos, de rendir cuentas al Consejo Superior, pero retiene responsabilidad de los resultados, pero no hace todo. Se respalda en asesores externos para ciertos temas que no son tan estratégicos. Es decir, es importante que el comité de inversiones sepa hasta qué punto tiene que intervenir. Tenemos muchos comités de inversiones donde todos opinan de todo, ¿no? Es muy usual. Hay gente que participa y representa múltiples disciplinas y el comité de inversiones quiere decir
este instrumento versus ese instrumento, este bono es mejor que el otro o este fondo es mejor que el otro, los comités de inversiones más eficaces que nosotros hemos identificado y con los que trabajamos son aquellos que saben hasta dónde llegar y luego dejar a los gestores gestionar. Y hasta dónde llegar, esa línea es justamente determinar las cosas que al fin de cuentas van a tener impacto sobre los resultados. ¿Qué perfil de riesgo? ¿Qué perfil de liquidez? ¿Qué inversiones? ¿Cuántos gastar por año? Una vez que ese comité de inversiones arma ese esquema de operación, luego es cuando los gestores de inversiones pueden actuar. Y los mejores comités de inversiones son los que son heterogéneos. Si son todos financieros, no hay tanta riqueza de diálogo. Tiene que haber alguien que conozca la institución, la misión de la institución, alguien que conozca de mercados, alguien que facilite la conversación y que evite que alguien domine completamente el diálogo siempre. Alguien que conozca las cuentas, el balance, el estado de resultados, los flujos de caja. Entonces, intuitivamente, de alguna manera, todos tratamos de cumplir con estos requisitos, pero siempre es importante tenerlo presente. Ahora, acá viene el famoso dispositivo. Ustedes tienen un clicker, cada uno de ustedes. Y esto es como el juego, como el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Tienen que leer la pregunta. Pero no te tienen que salvar a ti. No. Tienen que leer la pregunta y utilizar el clic para contestar A, B o C. La pregunta es, ¿tienen una política de inversión en las instituciones que ustedes representan? Si tienen una política de inversión presente. Por alguna razón el modo presentación no andaba, pero esto es el resultado de lo que ustedes respondieron. El 70% de ustedes no tiene una política de inversión vigente. Ahora, yo diría que hay dos razones por las cuales esto es importante de tener. Por un lado, la política de inversión dice lo que hay que hacer. Si no, simplemente queda en la cabeza de las personas que en un determinado momento están operando los recursos financieros. Puede ser que algunos de ustedes dijeron no porque no hay inversiones para manejar, con lo cual está esa posibilidad. Pero la otra razón importante es que la gente que dona el dinero o el board of directors que contribuye dinero a una fundación quiere saber cuáles son las reglas del juego y cómo va a ser invertida. Por eso la importancia, hay una razón de imagen, hay una razón de rigor. Cualquier donante, por ejemplo, cito el caso de Estados Unidos, que quiere donar a una entidad benéfica, va a hacer dos preguntas. Va a ser la pregunta de cómo va a ser el dinero invertido en el endowment, mientras tanto ese dinero no sea utilizado para programas. Y segundo, cuál es la medición de impacto del programa. Por eso la política de inversión es tan importante. ¿Alguien? ¿Tenías una pregunta? Claro, esto se refiere a la inversión del propio patrimonio, no a las donaciones que la fundación haga para financiar programas sociales. Si van a la hoja número 6, si van a la hoja número 6, cómo organizar una política de inversión para fundaciones y endowments, van a ver los típicos elementos que se encuentran en una fundación corporativa, en una política de inversión de una fundación corporativa. Esta política de inversión usualmente describe la estructura de la organización, los objetivos de inversión, los parámetros del portafolio, el control de riesgo, cómo seleccionar asesores, gestores, la comunicación, la frecuencia, cómo se miden los rendimientos de la cartera. Todos esos son parámetros importantes. Por eso, este es un documento muy enriquecedor. Cualquiera de ustedes que tenga interés en ver cómo es un modelo, esta imagen que ven a la izquierda es un template de cómo es una política de inversión, un modelo. Ese es un documento que tenemos en Word, que desarrollamos en JP Morgan y lo podemos compartir con cualquiera de ustedes. El único tema está en inglés. Estamos generando una versión en español, pero nuestros clientes lo toman en Word, lo editan y lo hacen propio. Así que está disponible para cualquiera de ustedes. Ahora, vamos a saltar a la hoja número 8.
¿Mm? Y luego vamos a volver a una de las preguntas que tengo planteadas. La hoja número 8 habla de cuáles son los retornos objetivos de las reservas patrimoniales de las fundaciones. Este es un caso americano, donde típicamente en Estados Unidos las fundaciones corporativas o las fundaciones familiares lo que quieren, típicamente lo que quieren es generar retornos de aproximadamente el 8% anual. ¿Por qué 8%? Es un caso muy típico, porque dicen, bueno, si la inflación es del 3% anual, y si quiero gastar el 5% del patrimonio todos los años para financiar programas, tengo que generar 8%. ¿Mm? De esa manera logro dos cosas: financiar los programas y proteger el valor del patrimonio en términos reales, si no la inflación lo va erosionando a lo largo del tiempo. Ahora, no es la regla para todo el mundo. Algunas entidades buscan retornos más bajos, otros buscan retornos más altos, pero 8% es un caso típico y este triángulo, en la hoja número 8, explica el porqué. Ahora, la pregunta del millón es cómo lograr 8% anual en dólares. Y algunos de ustedes lo tendrán que lograr en pesos aquí. Pero la hoja número 9 muestra cómo lo hacen las instituciones americanas y muchas de las instituciones europeas. Tienen una serie de elementos para combinar. Y los elementos son elementos financieros: acciones, bonos, inversiones alternativas, acciones internacionales. Y como pueden ver, cuanto más grande la institución, es decir, nuevamente hacia la derecha, más invierten en inversiones alternativas. Es el caso de una entidad como Yale, por ejemplo, como Harvard, o como MIT, o como el Hospital Mount Sinai de Manhattan. Esas entidades lo que tienen es un gran respaldo, muchas fuentes de revenue, y pueden darse el lujo de invertir en algo de muy largo plazo. Al fin de cuentas, los endowments no tienen hijos, no se casan, no tienen que comprar un auto. El único lujo que tienen es el horizonte de inversión. Pueden ir más largo. Y está comprobado, la iliquidez puede ser recompensada con mejores rendimientos. Entonces, por otro lado, si vamos al otro extremo, las fundaciones más chiquitas invierten más parecido a cómo invertiría una persona. Compran acciones, compran bonos, abren la pantalla de la computadora todos los días para ver cómo fueron los rendimientos, suben, bajan, es como una montaña rusa. Y es una montaña rusa porque necesitan la liquidez, entonces no pueden atar el dinero por más tiempo. De alguna manera, la mayoría de los casos que nosotros tratamos y que recomendamos hacer es un enfoque intermedio, ni un extremo ni el otro. La realidad es que ninguna de las fundaciones con las que tratamos necesitan todo el dinero en efectivo mañana. Entonces, reconocer que no necesitan toda la liquidez mañana es reconocer que una parte de ese portafolio puede ser invertido a más largo plazo. Más largo plazo puede ser inmuebles, inversiones en infraestructura, inversiones en proyectos de energía, capital privado, etc. Ahora, si van a la hoja número 12, la pregunta es cómo lo hacemos nosotros. Al fin de cuentas, todos esos ejemplos que vimos en la hoja anterior logran ese 8% anual. La pregunta es cómo hacerlo con el menor riesgo posible. La analogía sería, van al parque de diversiones y toman la montaña rusa. Está la de los chicos y la de los grandes. Ambas van a llegar al mismo lugar, donde terminan, pero la de los grandes va a ir así, la de los chicos va a ir suave. La idea es generar ese 8% anual con la menor... No importa, sigo con el libro. 8% anual, pero con la menor volatilidad posible. La idea nuestra es llevar a nuestros clientes a través de la montaña rusa chica. No importa. No me dejo. En esta hoja número 12 van a ver que hay 5 carteras. Carteras organizadas desde menor riesgo hasta mayor riesgo. Preservación de capital, conservadora, balanceada, de crecimiento y una cartera patrimonial. Al fin de cuentas, el nivel de renta que necesita una fundación va a determinar, y el horizonte de inversión va a determinar cuál es el perfil de inversión. Pero así es un poco cómo se combinan los activos y cómo nosotros recomendamos.
Y en esta hoja pueden ver en la primera línea los retornos esperados de cada una de estas carteras. Ahora, pasen a la hoja número 13, que es por dónde empezar. Hay muchas consideraciones para construir una cartera. Por empezar, peso contra dólar. ¿Cuánto en pesos, cuánto en dólares? Una vez que uno pasa esa primera decisión, y esa primera decisión es muy complicada, ¿cuánto invertir en mercados de acciones versus bonos? ¿Cuánto invertir en mucho en acciones versus mucho en bonos? En inversiones de largo plazo, etc. Hay muchas dimensiones a considerar. Pero una muy interesante es la de las monedas. Es algo que cada vez que vengo a Bogotá es una discusión interesante y agitada con nuestros clientes. Miren la hoja número 14. Acá pueden ver los últimos 13 a 15 años de 3 monedas. La de Brasil, la de Chile y la de Canadá. Contra el dólar. Pueden ver que la moneda de Chile sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero si comparan cómo estaba en 1999 versus cómo está en el 2013, el punto de partida y el punto final es más o menos el mismo. Lo mismo ocurre con Chile y similar con Canadá. Esto significa que las monedas van por ciclos de apreciación y depreciación, y ciclos que duran años, son ciclos largos, son ciclos muy correlacionados con el ciclo económico, pero que vuelven a su media histórica. Ahora, fíjense la hoja número 15 y a ver si alguien puede adivinar qué moneda es esta. No es muy difícil. Bueno, este es el peso colombiano, desde el año 2000 hasta hoy. Como pueden ver, si ustedes taparan con la mano todo lo que pasó antes del año 2009, pensarían que el peso colombiano se aprecia para siempre. Es decir, si tapan desde el año 2009 hacia atrás, todo lo que pasó del año 2009 al 2013 fue un gran ciclo de apreciación del peso colombiano contra el dólar. Entonces, la pregunta que me hacen los clientes es muy lógica, es muy usual. ¿Y por qué voy a invertir en el dólar si pierdo dinero? Bueno, yo lo que hago es destapar lo que viene de atrás del 2009 y mostrar que los ciclos de apreciación y depreciación ocurren constantemente, con lo cual hay una lógica de diversificación en invertir en una moneda fuera del peso. Ahora, otra conversación que ocurre mucho es la de la hoja número 16. Muy usual un diálogo así, lo voy a recrear. Sentado en una mesa con un café, un tintico, ¿no? Un tinto. No, señor Juan, nosotros estamos completamente diversificados, tenemos todo AAA, no necesitamos, mire, tenemos, ¿y qué tienen? Cuénteme. Bueno, tenemos papeles corporativos AAA en la mercado local, tenemos algo de liquidez, tenemos también acciones, tenemos papeles bancarios y tenemos también algunos bonos del tesoro, del gobierno, en tasa fija. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, pero está invirtiendo en Colombia, en pesos colombianos, en instrumentos colombianos. Entonces, estos instrumentos, por más que tengan nombres distintos, se manifiestan muy, muy correlacionadamente. Fíjense, 2 ejemplos a la derecha de la hoja 16. Esto fue lo que ocurrió durante octubre del 2008, que fue obviamente una época de crisis, y durante junio del 2013. Fíjense que estos 3 instrumentos, los bonos colombianos, las acciones colombianas y la moneda colombiana, cuando hay momentos de estrés se mueven juntos. Entonces, esta estructura de aparente diversificación no es tan diversificada como parece. Porque el mercado local colombiano ofrece diversificación a aquellos que lo utilizan como una parte de su cartera, pero no en el todo. Del otro lado, probablemente la persona me va a decir, sí, pero todas nuestras obligaciones están en pesos, ¿por qué voy a invertir en algo que no sea dólar? Bueno, justamente el dólar sirve ahí, o los mercados globales, expresados en dólares, sirven para que en momentos malos haya un amortiguador, un balance compensador. Y creo que la hoja número 17 vuelve a hacer énfasis en este punto. Esta es y perdón por todos los tecnicismos, una matriz de correlación. Muestra
cada uno de los activos contra sí mismo y contra otros. Entonces tenemos el peso, la renta fija local, el mercado de acciones, las acciones americanas, los bonos globales y commodities. Fíjense que los tres de arriba, que es el peso, los bonos y las acciones colombianas, están en rojo porque se mueven juntos, su correlación es muy alta. Pero cuando uno empieza a incorporar otros elementos, este portafolio se empieza a diversificar y el todo se va a mover como la montaña rusa de chicos que mencionaba antes, no como la montaña rusa de grandes. ¿Y por qué la volatilidad es importante y por qué tiene que ser baja? Porque si ustedes están hablando de una fundación involucrada en financiar proyectos como comedores infantiles o camas de hospitales, el hecho de que haya recursos y que sean estables y predecibles es muy importante. Por eso, en cierto sentido, tienen que ser inversiones lo más eficientes posibles y con la volatilidad más baja posible. Ahora, todo esto puesto junto, ¿cómo es en un portafolio? Si ven la hoja 18, van a ver, esta es una cartera típica en dólares, de la parte de dólares, de un cliente nuestro. Y podría ser un cliente colombiano. Tiene aproximadamente un tercio en cada color. Un tercio en acciones, un tercio en inversiones alternativas y un tercio en renta fija. Es un portafolio realmente líquido, tiene 70-75% del dinero líquido el día siguiente, pero tiene un 25% invertido a más largo plazo. Y ahora un punto muy importante, que es, ¿y qué va dentro de ese portafolio? Y la hoja 19 cuenta un poco la importancia de elegir buenas inversiones. Una vez que uno determina en qué quiere invertir, bueno, pero ¿qué instrumentos financieros comprar? Y acá es donde la disciplina de selección de gestores, de selección de inversiones aplica. Esta gráfica muestra, si tomamos un ejemplo, por ejemplo, tomemos macro hedge funds, que es la segunda barrita empezando de arriba, 7.4% es la diferencia anual, es la diferencia entre los mejores y los peores gestores de inversiones en este segmento. Significa que si uno está en el mejor grupo va a tener 7.4% mejor rendimiento que si está en el peor grupo. Eso en 10 años es mucho dinero. Piensen que el 7% es la diferencia entre duplicar el dinero o no duplicarlo. Entonces, como ven, hay ciertas clases de activo que tienen mucha dispersión de habilidad y ciertas que no. Y esto también determina hacia dónde uno pone la atención y los recursos. Nosotros lo que buscamos es asegurarnos de que en cada una de estas clases de activos estamos invirtiendo con el mejor gestor, con el mejor grupo, porque la experiencia puede ser completamente distinta. Y hacer due diligence no es un arte o una ciencia escalable. Uno necesita tener gente visitando gestores, entendiendo cómo administran sus inversiones en todas partes del mundo, verificando su personal, sus controles, sus estrategias. Y un poco hay que tener toda una estructura que se muestra en la hoja número 20 para asegurarse de que ese mecanismo de selección de inversiones funcione. Se seleccionen los mejores, se monitoreen y también se eliminen los peores y se terminen cuando no están haciendo su trabajo bien. Entonces, de alguna manera quise ilustrar, en esta pantalla que no funcionó, quise ilustrar cómo es este proceso de toma de decisiones. Este es el trabajo que diariamente hacemos, yo y mi equipo y yo, de ayudar a nuestros clientes a establecer una forma de gobierno, como decía al inicio, que estructura un comité de inversiones que tome las decisiones adecuadas, que establezca una política de inversión, que hace el trabajo de todos más fácil, inclusive el nuestro, porque poner en papel cuáles son los objetivos siempre ayuda. Y tercero, cómo establecer un plan de inversiones donde decisiones de qué moneda, de qué perfil de riesgo, de qué instrumentos sean tomados en cuenta. Y un poco este esquema de trabajo ha sido muy exitoso para nosotros. Así que, si tienen alguna pregunta. Va a ser interesante como ver
ustedes que están en la región, que han visto en la región el tema de manejo de fundaciones empresariales, corporativas y familiares, que es lo que reúne la Asociación de Fundaciones Empresariales. ¿Qué tendencias ven ustedes en la región de manejo de patrimonio, de manejo de comités de inversiones? ¿Cuáles son, digamos, como las recomendaciones que ustedes darían a este grupo? Yo creo que quieran escuchar hoy. Voy a repetir la pregunta por si no se oyó. La pregunta es, ¿qué tendencias estamos viendo en el manejo de fundaciones corporativas, familiares? Voy a mencionar algunos casos de tendencias que estoy viendo. Una de ellas es relacionado con el nivel de tasas de interés. Tomar créditos en dólares es muy barato hoy. Es decir, no estoy muy al tanto de las tasas en pesos, pero las tasas en pesos locales uno puede tomar crédito a un año a 4, 5, 6%. En Estados Unidos, alguien puede tomar un crédito al 1% anual. Es decir, nuestros clientes, tenemos clientes colombianos que depositan su dinero en dólares en Estados Unidos, en una cartera de bonos, por ejemplo, y toman un crédito que solo les cuesta el 1% contra esa cartera, respaldada por esa cartera, que les cuesta el 1% anual. Entonces, yo antes comentábamos un caso que es la expansión de un pabellón universitario, o la sala nueva de un hospital, o un programa de cualquier fundación corporativa. La fundación tiene que tomar la decisión de si gastar el dinero que tiene o ponerlo en una cuenta, comprar bonos y tomar un crédito contra ese respaldo. Y esa es una forma de no descapitalizar su balance contable. Entonces, esa es una tendencia que estamos viendo mucho. El uso del crédito en un escenario actual de bajas tasas de interés resulta muy atractivo. Ese es el número uno. Que es un escenario, perdón que lo repita, bastante único porque no fue en el pasado ni creemos que va a durar mucho tiempo, va a ser quizás 2, 3 años más. Segundo punto es el de crear el endowment o no, que es lo que decía al principio, el beneficio de tener el dinero es que atrae más dinero y una serie de beneficios intangibles sobre suavizar el impacto de los programas en años buenos o años malos. Imagínense una empresa minera que tiene una fundación corporativa y su principal objetivo es vender cobre como empresa, ¿no? La fundación corporativa recibe un porcentaje de los resultados anuales, de la utilidad, del EBITDA. Entonces, y con ese dinero financia camas en hospitales de niños. Ahora, eso significa, si alguien une los cabos, que el número de camas de niños va a ser una función del precio del cobre, ¿no? Entonces, eso es lo que dio origen en muchas fundaciones corporativas a la creación de reservas, endowments, patrimonios, como lo querramos llamar, dinero puesto a un costado para ser invertido y suavizar un poco ese efecto, ¿no? Lo otro que estamos observando y que mencionó Jackie antes es cuando hay un grupo familiar detrás de una fundación corporativa, el grupo familiar empieza a sentir que se distancia y ahora los que se ocupan son el director ejecutivo de la fundación, quizás el director financiero del corporativo. Entonces la familia quiere volver a incorporarse en la misión de la fundación, tener más identidad, más presencia. Y de alguna manera establecer un endowment le quita un poco, le da, independencia del corporativo, los hijos se vuelven a involucrar. Ahora es la fundación de la familia, no la fundación de la empresa X y Z. Pero también existen los dos casos. La fundación familiar puede convivir con el corporativo, pero hemos visto casos donde la familia quiere involucrarse nuevamente más. Vemos una tendencia también a abrirse más a los mercados globales, justamente. Lamentablemente eso ocurre después que hay un cimbronazo en la moneda. Es decir, tenemos la conversación, no vamos a ningún lado, no persuadimos con el mensaje de la diversificación y luego hay una devaluación del peso contra el dólar y luego ahí hay un movimiento hacia el dólar, ¿no? Una vez que ocurrió la devaluación. Entonces eso ocurre bastante frecuentemente.
En general hay una sofisticación. La búsqueda de tener política de inversión y comité de inversiones está ocurriendo. Está ocurriendo. Sí. Yo creo, Juan, que eso depende un poco del tipo de fundación, de cómo se maneja. En el caso de las fundaciones empresariales, a mi manera de ver, hay como diferentes sectores. Unas que, por ejemplo, simplemente su matriz, la matriz simplemente le traslada los recursos que aprueban dentro de una asamblea y estuvo, y solamente la fundación se dedica a ejecutar la parte social. Otra forma es que le da una parte de las acciones de la matriz y automáticamente los dineros que decreten los ejecutan del otro lado. Es decir, que de alguna manera no todas tienen el interés de fortalecer patrimonialmente a la fundación porque tienen su matriz que es la que le genera lo que debe generarse para el otro lado. Simplemente lo que hacen es un bypass y la fundación ejecuta. Entonces, eso es una característica bastante importante de las fundaciones empresariales. Una parte, no todas funcionan así, que es muy bueno entender y a menos que tenga el negocio dentro de la propia fundación, lo que significa que en ese orden de ideas es necesario fortalecerla patrimonialmente. Yo personalmente soy muy partidario de que todas las fundaciones, sean empresariales o no, siempre debe haber la tendencia de fortalecerla patrimonialmente. Ese debe ser el camino, independientemente de que se le hagan el bypass, que normalmente se está haciendo en su gran mayoría en las fundaciones empresariales, por lo menos aquí en Colombia. Sí. Eso es lo que está cambiando hoy en día en Colombia. En la medida que las fundaciones nuevas son más patrimoniales, son más empresariales, más cercanas a la corporación, sus presupuestos están más sujetos a lo que las empresas año a año les den. Exacto. Tenemos acá, no sé, Fernando, cómo opera la Fundación Chevrolet también. Sí. ¿Están construyendo un patrimonio ustedes o la Fundación Terpel? Nosotros consideramos que sí, como el Estado. Nos dan una recogida. ¿No tienen patrimonio? Pensando el presupuesto del año, nosotros igual. Por lo menos el 90% de En las nuevas fundaciones no las hacen. en casi todas las fundaciones. Y en parte, Carolina, es el tema de la relación más cercana que tú decías ahora. Me parece que mucho más cercana a la operación misma de la empresa, ¿no? En ese sentido, lo cual pues, tiene sus más y sus menos en ese sentido. Y uno de ellos es el tema de la necesidad de fortalecimiento de operación patrimonial versus a los recursos anuales. Claro, entonces ahí venía la discusión también que teníamos es ¿qué tanto puede afectar eso cuando una empresa cambia de dueño a la fundación? ¿Qué tanto se ve sujeta a la fundación cuando el dueño viene con una nueva visión y dice no, yo no necesito una fundación para cumplir con mi función social? ¿Qué tantos programas que se ven a largo plazo como fundación que en algunos casos dicen no, pues yo simplemente constar retorno de mi inversión y garantizar al nuevo inversionista que sea que la fundación está teniendo un impacto social rentable que va más allá de un departamento de responsabilidad social? Está relacionado al tema de sostenibilidad, ¿no? Cómo darle a aquellos que están involucrados en la fundación y los que quisieron que la fundación existiera ciertas garantías de que va a existir a perpetuidad o por mucho tiempo y no estar sujetos a, por ejemplo, la adquisición. Viene alguien y compra la empresa o cambia los accionistas. Tuvimos un caso de un empresario mexicano que tenía su empresa, era una fundación familiar, pero ahora es una empresa grande, internacional, alimenticia, y él tenía la fundación corporativa que llevaba el nombre de la empresa, y es un señor mayor y decía, pero ¿qué va a pasar cuando yo no esté con la fundación? Porque este señor se asegura de que todos los años 3 millones de dólares pasen de las cuentas de la empresa a la fundación. Estaba preocupado por varias razones. Uno, temas legales y de existencia, ¿no? Tema estructural. Pero segundo, quería asegurarse de que se continuara. Entonces, la alternativa era crear un patrimonio en la fundación que generara esos 3 millones de dólares anuales con su rendimiento. En vez de que salga es decir, separar el dinero suficiente para que al ser invertido genere esos 3 millones. Y eso se hizo y
generó otra serie de resultados inesperados. Por ejemplo, que la familia de él y su siguiente generación se involucraran, que es algo que él quería. Él quería que esto se perpetúe. ¿Y por qué se involucró? Bueno, porque ahora la fundación era autosostenible y los que estaban sentados alrededor de la mesa no eran el director de marketing, director de distribución, director de marcas, el CFO, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban los dos hijos, el director ejecutivo de la fundación, el tesorero de la fundación. Cambió mucho el perfil de las personas sentadas alrededor de la mesa, que ahora sentían, bueno, este es el dinero, es el endowment de la fundación, ahora estamos independizados, vamos a existir, ¿no? Entonces eso cambió mucho el enfoque y le dio sostenibilidad. Hemos visto casos de fundaciones corporativas fondeadas con acciones de la empresa que reciben el dividendo anual, ¿no? Que así fue como comenzaron, y está escrito en los estatutos que eso debe ser y no se diversifica. En Estados Unidos eso era el caso también hace 50 años. Las grandes riquezas de petróleo o de finanzas, en Estados Unidos las fundaciones fueron creadas así. Es decir, los dueños de ExxonMobil o Standard Oil ponían sus acciones en una fundación y así empezaba. Lo mismo con los Rockefeller y sus acciones en banca. Pero llegó un momento cuando empezaron a pasar el tiempo que los fiduciarios que estaban a cargo de eso decían, pero estamos con mucho riesgo de petróleo acá, o con mucho riesgo financiero. Entonces empezaron a diversificarse. Hay mucha resistencia a la diversificación, porque una fundación que tiene todas las acciones del corporativo, obviamente, no es una decisión fácil. Pero sabemos, esas discusiones están ocurriendo, ¿no? Son discusiones complicadas, pero están empezando a ocurrir. Y es... Sí, adelante. Pasaron sobre la concentración, porque Sí. lo que pasó fue que en varios casos tuvieron situaciones donde tenían una acción y cuando pasó lo que pasa en 2008, cualquier cosa, las fundaciones se evaporaron, Sí. ya no existían. Eso pasó con AIG, con varias fundaciones, pasó con Reader's Digest, con un montón de diferentes fundaciones que al máximo tenían billones de dólares y de repente Se evapora. Entonces ahora en los Estados Unidos el gobierno castiga a los ejecutivos si no tienen el ojo en diversificación, porque cuando hacen las declaraciones a las fundaciones una donación, es decir, que esos recursos están supuestos ser usados para el beneficio público. Entonces, técnicamente no son de esa persona o de esa compañía ya. Claro. El problema es que para sobrevivir necesitan de la matriz. Sí. Tenías una pregunta. Sí, ¿qué tanto están viendo ustedes como tendencia que las fundaciones definan un tiempo de existencia de ese endowment y se empiece incluso a pensar en inversiones del capital principal del endowment, pues teniendo en cuenta la complejidad de los problemas sociales? Yo creo que uno de los debates que hemos visto, no en fundaciones familiares, sino netamente corporativas, es una tendencia de patrimonios acumulados que se están planteando metas de inversión de 10, 15, 20 años y pensando incluso en la liquidación de la fundación después de haber cumplido con un objeto social. No sé si eso es una tendencia que ustedes estén viendo en la región. Sí, en Estados Unidos la llamamos spend down, es decir, por ejemplo, Warren Buffett hizo su contribución filantrópica, pero dijo, quiero que el dinero sea gastado en... él tiene la visión de que el impacto va a ser mayor si está concentrado en un tiempo, ¿no? Pero, Jackie, ¿vos tenés una opinión sobre spend down versus perpetuidad? Pero también yo oigo dos preguntas. Una es el tema de stand down, que es una tendencia definitivamente que está pasando ahora, empezando con los Gates. El goal de ellos es que 20 años después que el último de ellos mueran, ya el dinero ya esté todo repartido. Porque la idea con ellos es que hay ciertos problemas que ellos quieren resolver durante su vida. En lo que es las fundaciones corporativas, la tendencia es más que ahora, especialmente si tienen una fundación donde tal vez el goal ha cambiado, empezando con la fundación de nosotros, de JP Morgan. El año pasado,
nosotros, pero no nosotros mismos, pero la Fundación Corporativa se metió en un estudio muy profundo en lo que era no solamente el branding de nosotros, pero el impacto que nosotros como empresa estábamos teniendo con nuestros dólares caritivos. Nosotros estábamos donando casi 150 millones al año a un montón de diferentes acciones muy, muy lindas, muy bonitas, pero si tú le preguntabas a mí o a Juan o a Alejandro qué era el impacto de eso, los tres les daba a ustedes un cuento diferente. Entonces fue una decisión muy difícil que nosotros como corporación hicimos, que decir, bueno, nosotros somos banco, tenemos intereses en el futuro financiero de la comunidad, entonces nosotros vamos a tener más disciplina en el tipo de programas que vamos a hacer. Entonces, por muchos años, por ejemplo, nosotros éramos uno de los apoyadores más grandes del arte. El arte todavía, como legado de nosotros, sigue, pero como un lugar donde nosotros hacemos donaciones ya no existe. Porque la verdad es que ahora hay otras fundaciones donde ellos están más involucrados, tienen más recursos y más expertise en ese lugar para que nosotros podamos enfocarnos en lo que tiene que ver las viviendas mundiales, personas en los Estados Unidos, pero también afuera, la educación financiera. Entonces, es decir que lo que hemos visto es que especialmente después del 2008, muchas fundaciones tomaron ese crisis como una oportunidad para examinar lo que estaban haciendo, cuáles eran las oportunidades que todavía surgían como centrales a su misión, y después decidir hacer la decisión difícil de decir, ok, vamos a parar estas tres cosas, vamos a enfocarnos en estas dos y reconocemos que no vamos a tener poder decirle sí a todos. Entonces, esas dos cosas hemos visto nosotros definitivamente después del 2008. Más familias quieren estar involucradas en eso de giving while living. Entonces, la mayoría de la riqueza es donada antes de la muerte de los principales. Tal vez resulta o sobra un pequeño porcentaje, pero la mayoría del dinero es donada o es colocada o invertida durante la vida del dueño. Ambos. Es decir, la legislación fiscal favorece, pero nosotros a veces el banco decimos a nuestros clientes, a los clientes ricos, que ya tienen resuelto su estándar de vida y su nivel de gasto, etcétera, y tienen todo ese excedente de dinero, ¿qué hacer con ese dinero? El dinero puede ir o a los hijos, o a los impuestos, o a filantropía. Entonces, usualmente la decisión, no fácil, pero más fácil es, en general quieren pagar lo mínimo posible en impuestos, porque prefieren ellos tener control de cómo usan el dinero, no el gobierno. Luego está la decisión entre hijos y filantropía, y digamos, ¿no? Hijos obviamente quieren que sus hijos no quieren spoil, no los quieren estropear, pero como ves, el régimen fiscal no está hecho como para que la gente, está hecho para que se recicle en la sociedad un poco la riqueza acumulada también, ¿no? Otro punto con eso de los hijos o la filantropía, a veces es ambos, es decir, que tal vez yo tengo varias familias, no solamente americanas, pero también afuera de los Estados Unidos, donde programas sociales o inversiones con lucro social está manejado por los hijos como inversión del papá o la mamá. Es decir, que dicen, ok, lo vamos a aportar cierto dinero para que ustedes sigan un negocio que va a traer, I don't know, tengo una persona ahora que tiene, ese muchacho que está usando parte de su trust fund para una compañía que está desarrollando un mobile device que va a traer computadoras a personas sin acceso al internet. Entonces, eso es algo que es de lucro, pero tiene una parte muy social, pero
parte de lo que ellos hicieron en su familia es tener como reglas en cómo el dinero que ya es aportado para cada uno, que se puede usar para negocios, pero también para actividades que tienen riesgo largo, grande, y él no va a poder ir a un banco a recibir un préstamo, pero está usando su dinero como parte del working capital del negocio. Y como un mecanismo de transmitir valores, ¿no?, a la siguiente generación. Una pregunta, y quisiera volver al punto que mencionó el señor en la parte de atrás, que me parece supremamente importante, el tema que tocó de fortalecimiento patrimonial de las fundaciones empresariales. Y un poco la pregunta a las fundaciones que están aquí representadas es la percepción de ustedes y los consejos directivos de sus fundaciones, hasta qué punto están hoy en día enfocados en cumplir un mandato año a año y en qué proporción de golpe están orientadas al fortalecimiento patrimonial y volver esas fundaciones autosostenibles con un patrimonio que les permita tener, digamos, mucha más independencia y no tan ligado a ese aporte anual que le puede dar la casa matriz. No sé un poco cuál es la experiencia que hay aquí en el salón. Por lo menos en nuestro caso, en la Fundación Bavaria, el enfoque es autosostenibilidad. El objetivo es autosostenibilidad, inclusive es lo que nosotros compartimos de tendencia con muchas de las fundaciones que vienen a pedirnos recursos y apoyo, y en nuestras políticas no tenemos una restricción de que no manejamos recurrencia, porque hay muchas fundaciones que dependen de muy pocos y todos los años van a, pues en nuestro tema interno buscamos autosostenibilidad, y cuando aplicamos o apoyamos otra fundación también es buscar que empiecen a buscar fortalecer sus patrimonios y no dependan del fundraising año a año. Y eso es un poco la mayoría. Pero yo he visto otra tendencia. En realidad, pues eso es hay otras fundaciones empresariales que han tenido patrimonios y que hoy están en un proceso de inversión de esos patrimonios, pensando un poco en la filosofía de soy un grupo financiero, rentable, no tiene sentido que con una inversión, no sé, de 5.000, 10.000 millones de pesos anuales de inversión social mantengan un patrimonio de 50 o 100 millones de dólares, cuando en realidad tienen de alguna forma resuelta la financiación por parte del grupo empresarial. Yo creo que es un debate en términos de si en vez de invertir 10.000 millones o 5.000 millones anuales puedo invertir el capital patrimonial y llegar a inversiones de 20.000 millones durante los próximos 10 años, la transformación social va a ser mayor a si invierto 5.000. Pero son como las dos tendencias que uno ve, las dos están bien. Lo que sí he visto yo es, por parte de asesores financieros, una clara tendencia hacia este modelo, hacia la administración de patrimonios y endowments, y no tanto a promover la inversión, digamos, en un tiempo específico de esos grandes patrimonios empresariales. Yo estoy de acuerdo con lo que se José, para aquí diferenciar aquellas que no tienen patrimonio como tal, digamos el caso de son dueñas de una organización o dependen de una casa matriz que todos los años le presentan un presupuesto y dicen ¿cuánto va a gastar? Tanto, todo. Y el año entrante miramos a ver cómo es el presupuesto del año entrante. Eso sucede en varias. Obviamente, digamos, yo busco como pienso, y es más en lo personal, como el equilibrio, más pensando en lo que decían, qué pasa si el día de mañana la fundación papá dice no le puedo dar más. Entonces nosotros sabemos que hasta hoy nos han dicho, mire, no, seguimos adelante, no hay problema, el día que se queden sin recursos revisamos, estamos trabajando en conjunto, pero también pensamos en ese futuro de aseguremos por lo menos que los programas que tenemos hoy en día, que los estamos planteando a 10 años, sean ejecutables en 10 años sin depender de los recursos que vengan de casa matriz. Lo que pasa es que eso depende un poco del enfoque que se tenga de la fundación. A mí me parece que si las empresas crean las fundaciones para a través de ellas hacer la responsabilidad social empresarial, obviamente el enfoque es yo no necesito fortalecerla patrimonialmente, ¿sí? Pero si yo la creo con vocación de permanencia y le voy dando independencia, que es, digamos, como el sentido
el La sentido filantropía empresarial. teórico de la filantropía que debe tener una fundación. Yo la creo para irla fortaleciendo y la dejando. Y no ocurra lo que decía Jacqueline, que de pronto el negocio de la principal se quebró la compañía y se lleva de paso a la fundación. Entonces, por eso yo decía primero que a mí me parece que la tendencia debería ser, así sea poquito a poco, de irla tratando de fortalecer patrimonialmente, ¿sí? Pero sí se observa que hay un gran porcentaje que es así, que es, la tengo para que me haga la responsabilidad social empresarial. Y no, puede ser hasta equivocado, de pronto pensaría uno teóricamente hablando, ¿no? Uno decía, pues deja un departamento dentro de y no cree una fundación, sino que las mismas personas la ponga y haga la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa sin crear una fundación adicional, con todo lo que implica, impuestos, declaraciones, no sé qué, una cantidad de cosas. Esa es la discusión. Que ahí sería interesante ver el caso de lo que está pasando en Argentina, con las fundaciones empresariales hoy en día, con la crisis que hoy hay en día, cómo ha bajado todo el impacto que han tenido las fundaciones. Tú que eres argentino, Juan, nos puedes contar un poquito más lo que estás diciendo tú, cómo la crisis empresarial ha terminado también afectando esa labor fundacional que se venía haciendo. Y es lamentablemente en el caso de Argentina es no solamente crisis. En el caso de Argentina hay una crisis de rule of law, o sea, que se cumplan las leyes. Las fundaciones, yo tengo diálogos con fundaciones argentinas que quieren expatriar los fondos porque tienen miedo que el Estado nacionalice los fondos, que pasen cosas como en Venezuela. Entonces, por eso el tema de la estructura legal, el tema de la moneda, dónde están las reservas, la diversificación, lo que yo hablaba de riesgo país. En el año 97 Argentina estaba muy bien económicamente y 10 años después era un desastre con un régimen político completamente distinto. Entonces, lamentablemente las economías de países en vías de desarrollo o no desarrollados, o digamos cada vez el nombre es más bonito, ¿no? Tercer mundo era cuando yo era más chico, suben y bajan, ¿no? Entonces justamente el manejo de esos riesgos es importante. Pero el caso de Argentina es un caso muy particular donde todo apunta en un solo sentido: el riesgo institucional, riesgo país, riesgo de moneda y de presión económica y una necesidad social cada vez más grande. Aquí en Colombia hubo un caso muy parecido, un caso muy particular. Antes de la Constitución del 91 existían los auxilios parlamentarios. Muchas fundaciones vivían de los auxilios parlamentarios. Se acabó la Constitución del 91, acabó con los auxilios parlamentarios y de paso muchas fundaciones, no muy grandes, más bien pequeñas, de paso fallecieron. Sí, sí. Si bien, y hay otro concepto, si bien las fundaciones deben, o digamos, apoyamos las políticas o los ejercicios de responsabilidad social de las organizaciones, hay que tener muy en cuenta que eso también tiene su línea delgada, y es que tampoco es muy bien visto que esto me da el recurso para que yo le ejecute y al final el beneficiado es el donante desde el punto de vista de reputación. Entonces también por eso el fortalecimiento patrimonial y a futuro poder generar esa independencia, pues uno siempre va a ser el hijo de la casa matriz, ¿sí? Y esa relación siempre va a estar, pero pues llega un punto donde uno cumple 18 años y se va a la casa. Y tiene que haber esa independencia, digamos, ese debería ser el objetivo. Sí, digamos que yo coincido en ese sentido, en la necesidad de llegar a ser la operación de la fundación independiente de la empresa. En el caso de nosotros, Fundación Chevrolet, la estrategia de sostenibilidad de GM abarca 6 líneas, una de las cuales es contribución a la sociedad, que es manejada por la fundación. Hay 5 otras que son manejadas directamente por la empresa, ¿sí? En ese sentido, un poco lo que mencionaban ahora, claro, al manejar una de las líneas de la estrategia de sostenibilidad estamos incorporados claramente en la operación misma, y los programas nuestros están relacionados con la operación de negocio, o sea, no están realmente, claro, buscando impacto hacia afuera de comunidades. Entonces, digamos que ese es un modelo en donde efectivamente está muy adentro de la empresa, lo cual implica el riesgo, evidentemente, de trabajar el recurso anual y no poder independizar a la fundación a través de un patrimonio. Eso es evidente, eso claramente es un riesgo. Pero sí son enfoques distintos. O sea, la pregunta que anterior a cuál de las dos estrategias es mejor es para qué
está creada la fundación. Digamos que esa es básicamente la pregunta previa a cuál es la estructura mejor buscando la sostenibilidad, lo cual no implica que en el caso nuestro los programas, porque estamos convencidos que tienen que ser programas de mediano plazo al menos para lograr algún impacto, pero evidentemente existe el riesgo de la dependencia de la empresa, eso es evidente. No, estaba pensando que hay que pensar en lo que mencionaba Juan Pablo con la independencia. Igual las fundaciones nos seguimos llamando igual que los papás, entonces son pocas las que de verdad buscan, tienen esa vocación de independencia. ¿Las nuevas? ¿Las nuevas qué? Las nuevas fundaciones. ¿Tienen nuevas? Las que se han creado, digamos, del 2000 para acá, todas se llaman como papá, pero o sea, en el caso de la Fundación Compartir, por ejemplo, claramente... Es un modelo diferente, yo creo que el caso de la Fundación es un modelo atípico dentro del tema fundacional. Desde sus inicios, desde hace más de 35 años ya, pues se conformó y se constituyó y se pensó con esa con el criterio de autosostenibilidad y lo ha logrado realizar. Y que el fundador jamás quería aparecer. Al contrario, yo la verdad es que creo que es el único ejemplo, siempre me viene a sí, yo creo que ese es un modelo de autosostenibilidad completamente manejado desde su inicio, y pues así en principio es la concepción. Pero no es usuario, lo que decías tú es cierto, pero es decir, cada cual de acuerdo a la estructura y a su origen y a su razón y al para qué. La estructura de todos son finalmente, claro, indudablemente la sostenibilidad, la autosostenibilidad le da a uno la tranquilidad, la perdurabilidad en el tiempo y que finalmente uno visualiza que van a ser entidades que en principio, pero como cualquiera, también es como la autosostenibilidad la da un negocio, si ese negocio que está desarrollando le va mal, pues también se va a desaparecer, de la misma manera que le puede pasar al papá fundador. Entonces, pues también se convierte en un tema. ¿Lo que pareció diciendo más? No. Vamos a la mesa que también surge otra tendencia y es que las fundaciones pueden estar estableciendo una unidad de negocio más dentro de la empresa. No para tener unos fondos, no para hacer un juego financiero, sino para desarrollar el core de la empresa por facilidad de manejo, porque hay personas que no tenían cómo hacerlo y está realmente, o hay una línea de negocio que la empresa está desarrollando y puede estar inclusive yendo mejor que la empresa, siendo más rentable. Sí, que hay una gran discusión con la DIAN. Hay que parar. Es que yo creo que de eso depende muchos de los modelos que estemos manejando. Obviamente en el caso de nosotros sabemos que Bavaria no nos va a dejar tirados el día de mañana, pero sí hay que pensar en un ejercicio de autosostenibilidad, porque si el año entrante los resultados del negocio no dan y por planeación fiscal la organización dice no tengo cómo donarle recursos o no hay manera de donarle recursos cuando dependes de unos resultados financieros, como todos sabemos que las grandes organizaciones manejan, pues hay que esa previsión ayudar, ese mix es interesante. Que es muy distinto a lo que pasa en Ideas para la Paz y la Fundación Carolina incluso. Ustedes en Ideas para la Paz también están viviendo año a año de fondos cofinanciados básicamente. O sea, nosotros tenemos las donaciones para participar como administrativa, pero los proyectos y las áreas programáticas están desde los fondos cofinanciados y los vamos a tener para los proyectos. Nosotros tenemos endowment, que digamos aporta parte de la administración de la fundación, y para los programas directamente tenemos fondos pues, públicos que ejecutamos y también alianzas privadas. Sí, pero la sostenibilidad también que tiene que garantizar cada día más. Claro, y también tenemos cosas propias, digamos modelos propios que estamos desarrollando para completar como esa sostenibilidad, que son por ejemplo los jardines infantiles que tenemos en estratos altos. Bueno, bastante. Y otra cosa es que hay una filosofía que, digamos, y eso no tiene que ver nada con la Fundación Bavaria, pero es algo de historia, siempre somos sin ánimo de lucro, pero no somos con ánimo de peor. Claro. Entonces, de alguna manera, eso hay que tenerlo claro. Sinónimo de lucro. Bueno, María Carolina, sí, exacto. Precisamente estábamos, cuando almorzamos con María Carolina, Fernando, Ángela y Jackie y Juan, estábamos hablando que, o sea, en resumen, se necesita plata, ¿verdad? Se necesita plata es para hacer proyectos, en definitiva, téngase o no se tenga un endowment. Entonces, pues,
nosotros de alguna forma tenemos un compromiso a largo plazo con Colombia, no es que hayamos hecho este seminario, esta presentación y que sea un one-off que queremos hacer. O sea, para darles un ejemplo, Jackie va a hablar mañana en un evento en el country que se llama Women Working for the World y va a reunir a 400 participantes, dentro de ellos va a estar filántropos muy grandes a nivel global, no solamente Colombia, y Jackie va a ser uno de los panelistas, uno de los moderadores de estos paneles. Entonces, para que se den cuenta que el banco tiene el compromiso con el país y de alguna forma es un compromiso a largo plazo. El compromiso es tanto que de alguna forma, como dijo Jackie en un momento, JP Morgan Chase Foundation dona alrededor de $150 millones anuales a nivel global. El porcentaje que se dona a nivel Latinoamérica es bastante poco, hay que reconocerlo, y eso para nosotros no es bueno. O sea, para nosotros como región y para Colombia como país, pues hay que incrementar ese pie, ¿verdad? Esa participación. Y la única forma de hacerlo es presentando proyectos, ¿sí? Yo he hablado con algunos de ustedes y la idea es que se reciban proyectos y que se seleccionen estos proyectos para que en el momento de escogerlos crezcamos esa participación y así no sea en el primer año, no sé, $500,000 que se donan y así sean 50,000, 100,000, algo, sentar un precedente. La idea es que sentando un precedente se puede crecer a futuro estos grants y la región pase a ser una parte importante del total de esta participación de donaciones del banco, que en el acumulado va a sumar y de eso se trata. Entonces, hablando con María Carolina, el proceso de selección de grants empieza más o menos en el mes de abril del próximo año y de cada año. Y entonces esperamos contar con ustedes y con los proyectos de ustedes. Seremos más claros en cuanto a cuáles son los pilares en los cuales el banco se basa para dar estas donaciones. Son 3 pilares. Después podemos entrar más en detalle porque ahora puede de pronto olvidarse en la conversación, pero para que sepan que hay un compromiso y esperamos que este no sea el primer evento, sino que queremos que sea un partnership con ustedes y que sientan que tienen unos recursos en el país y que nos pueden utilizar. O sea, Juan y Jackie hacen estas presentaciones en América Latina, no es solamente en Colombia, la próxima semana la hacen en Costa Rica, la han hecho en México también, entonces tienen mucha experiencia y de alguna forma, por el lado de Juan en el manejo de portafolios, utilícennos si ven que hay algo que les guste de lo que habló Juan o alguna asesoría que les podamos ayudar, nos avisan. María Carolina tiene mis datos, me pueden contactar, yo puedo de alguna forma canalizar la información y podemos hacer reuniones, ayudarlos, apoyarlos en todos estos procesos. Sabemos que dijeron que 90% de las fundaciones de pronto no tienen endowment, de pronto la idea es reversar eso, ¿verdad? Porque no tener endowment es un poco una visión un poco cortoplacista. Y entonces que porque tengo unos recursos, que tengo 100 y entonces me los voy a gastar en los proyectos, ¿por qué no más bien invierto bien esos 100 y apalanco parte de esos para realizar mis proyectos a unas tasas muy favorables y no tengo por qué liquidar un endowment que le ha costado a la organización y a la familia muchos años para crearlo, ¿verdad? Entonces, vienen dueños, vienen generaciones y la idea es que estos recursos duren a lo largo del tiempo. Entonces, en resumen, nos gustaría que sintieran que hay como un compromiso por parte del banco, que es un partnership que queremos formar, que no sea la primera vez que nos contacten y que esperamos recibir propuestas de ustedes para analizarlas y ver si el banco puede realizar las donaciones y crecer esas donaciones a lo largo de los años. Y pues darle gracias a María Carolina por organizar esto y a la AFE por toda esta gestión y a ustedes por venir, obviamente. Entonces, los contactos los tienen, estamos a su disposición y pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Sí?